pues la expectativa era, digamos, de mediocridad hacia arriba, en mi punto de vista al principio, pero lo que rompió completamente esa expectativa, que inclusive yo di un pronóstico, ¿no? El único que latino fue César aquí del equipo de trabajo, pero creo que yo sí tenía como un parámetro positivo, porque yo veía muy difícil que todo el proyecto se cayera así tan como fue, ¿no? Tan abruptamente. Y creo que más allá de todos los culpables que ya nombramos. Mira, yo creo que para resumir lo que pasó en 2025 y poder darnos cuenta de por qué llegamos aquí, nos tenemos que remontar a la temporada 2024, que fue una temporada en la que comenzando había mucha expectativa, donde jugadores de peso se sumaron al proyecto, como Calais Campbell, estaba Teron Armstead, estaba Jalen Ramsey, estaba Tyreek Hill en su mejor momento. Y esa temporada 2024 pues fue decepcionante porque las expectativas estaban ahí, el talento estaba ahí, y Chris Greer lo que hizo fue armar un equipo con una ventana de 1 o 2 años para ganar. Miami, Miami, Miami Dolphins, Miami, Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del único campeón con temporada perfecta en la historia de la NFL en la era Super Bowl. Hoy estamos de manteles largos, amigos y amigas. Cumplimos nuestro 6º aniversario como proyecto y qué mejor manera para platicar con todos ustedes haciendo una recapitulación de la temporada 2025 y obviamente los recientes movimientos que han adquirido los Dolphins en la conformación de su staff de entrenadores para el head coach Jeff Hafley. Para comentar todos estos temas, tengo el gusto que nos acompañe mi compañero y amigo Cristian Carrillo. Cris, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola amigos, ¿cómo están? Sí, llega la época en que hay muchos movimientos, pero digamos, de la directiva de Miami y los equipos empiezan a acomodarse para el draft, empiezan a ver pues, los bowls previo al Super Bowl, y creo que ya empieza a ser época en la que los scouts empiezan a chambear con todo, y pues Miami, como bien dices, es un equipo con completamente un staff de coacheo y gerente general completamente nuevo, los Miami Packers. Y bueno, pues se vienen muchas historias, se vienen muchos cambios en las perspectivas del off-season que tenía Miami antes y que ahora era completamente diferente. Y pues ya valoremos también lo que fue la temporada 2025, ¿no? Muy poco que rescatar. Y lo que se puede rescatar nos afectó, ¿no? En términos del draft. Entonces, bueno, pues ya platicaremos a detalle profundo con ustedes para ver lo que fue la temporada y pues lo que se viene o lo que esperamos con este nuevo staff de coacheo encabezado por el gerente general Sullivan, buen Sully, y pues el coach Jeff Hafley, que no fue muy sexy o no fue muy llamativa la contratación, pero poco a poco iremos comentando las cosas buenas que se hablan de él, y que bueno, creo que es una buena apuesta del coach Rose. Creo que hizo las cosas diferente y por lo tanto se esperan diferentes resultados, pero creo que positivos. Adelante. Hola César, Cristian, igualmente qué gusto estar con ustedes y recapitularizar un poquito lo que pasó la temporada 2025, nuevo año, nueva contratación de head coach, nuevo gerente general, nuevas expectativas, parece que va a ser un reset prácticamente completo y una nueva identidad en el equipo que creo hacía falta. Emocionado de estar aquí con ustedes para platicar sobre lo que pasó con los Miami Dolphins del 2025, lo que esperamos del 2026 y pues gracias aquí por tenerme. Temporada 2025, un año del cual pocos tenían las expectativas de poder solventar lo sucedido en el 2024 tras el fracaso rotundo donde el equipo no pudo llegar a los playoffs, donde existían muchas quejas de medios aficionados si realmente el proceso era el ideal y donde al final el dueño y la mesa directiva optaron por la continuidad
con la encomienda de ver si podían darle vuelta a la situación del equipo, y el resultado nos indica que solamente se obtuvo 7 triunfos en la temporada, con muchas decisiones cuestionables, y obviamente el despido en primera instancia del gerente general a media temporada, el poner a tu mariscal de campo titular fuera en los últimos 3 partidos, y que se concluyó con el despido del entrenador en jefe, Mike McDaniel. Platíquenos en primera instancia, Cristian, ¿cuáles tus conclusiones de lo sucedido con los Dolphins en este 2025? Pues bueno, ustedes saben que yo empecé mencionando que la temporada era el último baile, ¿no? Esta frase que pues fui metiendo en los grupos haciendo alusión a aquel gran equipo de los Toros de Chicago de Michael Jordan, que nada que ver, ¿no? Con el equipo, pero simplemente para hacer ver que pues era la última oportunidad para todos, absolutamente. Y pues ahora vamos a llamarle al resultado, sacaron a todos del baile, ¿no? Porque fueron cayendo poco a poco como pinos de boliche, todos los elementos del proyecto. Y bueno, empezaron, como bien dices, con el gerente general, y después Tua Tagovailoa, que de alguna manera cayó porque pues lo sacaron después de una pésima temporada. Y por último, McDaniel, ¿no? Que parecía que era el más firme, el más seguro, el que más confianza tenía del coach, digo, del dueño, perdón. Y pues al final también salió por la puerta chica. Y creo que esta situación, pues al final sí se cumple, que fue el último baile, ¿no? Lo que yo decía en un principio, porque pues la expectativa era digamos, de mediocridad hacia arriba, en mi punto de vista al principio, pero lo que rompió completamente esa expectativa, que inclusive yo di un pronóstico, ¿no? El único que latino fue César aquí del equipo de trabajo, pero creo que yo sí tenía como un parámetro positivo, porque yo veía muy difícil que todo el proyecto se cayera así como fue, ¿no? Tan abruptamente. Y creo que más allá de todos los culpables que ya nombramos, de Grier con un draft, este último también no tan llamativo, ¿no? Digo, hubo elementos buenos, pero empezando por la primera ronda que se obtiene, digo, es un buen jugador, Kenneth Grant, pero ¿cuántos jugadores buenos no pasaron después de él? Que debía haber tomado Grier antes, y desde ahí empezó a pintar su situación, ¿no? Prácticamente no obtuvo mucha ayuda, ¿no? Que se necesitaba ayuda inmediata. Obtuvo ayuda de jugadores que están proyectados a ser buenos después, pero no inmediata como se necesitaba. Y bueno, McDaniel con sus altibajos, con sus juegos en donde metía sus necedades, y en otros donde parecía que era lúcido y no sé, escuchaba toda la fanaticada, que muchas veces no hablamos de nosotros tres, pero sí de muchos fanatics que en las redes sociales decían, oye, es que lo más lógico es que Dulcich vea en el equipo activo en vez de Hill, o que por ahí en la línea ofensiva hay unos movimientos para poner a lo mejor a un jugador como Austin Jackson, que puede recuperarnos de la lesión, o como cortar a Eichenberg, ¿no? Cuando le dio un nuevo contrato, etcétera, ¿no? O sea, creo que y luego de usar el ataque terrestre cuando no lo usaba, y cuando había que usarlo usaba el pase, y todo al revés, ¿no? Entonces, creo que todas esas decisiones de Mike McDaniel le fueron dando una baja de credibilidad en todos, incluyendo al dueño, hasta que llegó al tope, y por lo cual pues decidió cambiar de aires Stephen Rose. Pero yo dejé al final al que creo el más culpable de todos, ¿no? Que es Tua Tagovailoa, porque más allá de las lesiones que le dieron un giro a su estancia en Miami, lo estoy yo contando como fuera de Miami, porque yo estuve prácticamente fuera. Inclusive el nuevo staff de coacheo en sus declaraciones dejan entrever, ¿no? Que van a buscar un camino diferente al de Tua. Y creo que Tua lo más triste de esto es que pues es la única probablemente la temporada pues más sana de Tua, ¿no? Increíblemente, ¿no? La temporada en la que se mantuvo prácticamente todos los juegos, y en la que a lo mejor pudo haber demostrado el resultado de todo lo que vivió, la madurez, a lo mejor no ser un colega tan rápido, tan fuerte, pero que pues ya tienes un cierto bagaje en el NFL, inclusive con experiencia de playoffs, porque jugó playoffs.
y bueno, pues pareciera que todo eso no le importó, y esa parte es la que creo, es la parte más fuerte que provoca una muy mala temporada de Miami, ¿no? El quarterback, porque tuvimos una versión de Tua, la peor, ¿no? La peor desde el colegial, yo creo, el peor Tua Tagovailoa que pudo haber existido, a lo mejor ni imaginarlo, lo pensamos así tan malo, ¿no? En este año, porque como repito, estuvo sano, pero fue una cuestión ya de hartazgo, de no tener tantas ganas a lo mejor de demostrarlo, de no prepararse lo mejor posible en los season y de demostrar pues todos estos resultados en múltiples intercepciones, en números malísimos y lo más importante, en la desconfianza de todo su equipo, ¿no? De todos sus jugadores, de aquellos que lo veían como líder ya no lo veían como un líder, del mismo coach que lo veía con una posibilidad, ya no lo veía como una posibilidad hasta el grado que lo quitaron, y de todo el mundo fue perdiendo credibilidad. A lo mejor nada más de un grupo muy pequeño quedó así como siendo alguien que pudiera influenciar en muy pocas personas, pero ahí estuvo la clave de esta mala temporada. Digamos, más allá de los errores de todos, creo que lo que sucedió con Tua y este, esta forma de comportarse sin tener esa humildad y pues de a lo mejor de claramente tener un comportamiento y un desempeño totalmente opuesto al premio del salario que se le dio, pues es lo que nos llevó a esto, al grado de que vamos a ver si él va a continuar jugando, si quiere seguir jugando, pareciera que sí, pero bueno, pues viene una etapa difícil para él también, digo, ya tiene un contrato millonario y eso ya probablemente le haya resuelto la vida, pero sí, esa parte es la que a mí me deja con un muy mal sabor de boca, porque realmente yo esperaba mucho, inclusive yo veía a una persona muy buena, hablando ya de la persona, no del jugador, y pues sí me sorprendió a la mala en ver cómo fue el comportamiento de Tua, de tal forma que fue perdiéndose completamente del equipo, ¿no? Y así yo resumiría la temporada. Pues lógicamente todo esto se provocó una debacle en donde, pues como dice Marcos en la presentación, se hace un reset o se decide hacer un reset, que creo que es bueno porque de nada servía que pareciera que iban a seguir con el coach McDaniel, de nada iba a servir mantener alguna de estas piezas, como lo dijimos aquí en el programa, el señor Rose, y creo que el señor Rose decide bien en empezar un nuevo proyecto. Pues muy buen análisis, Chris. Mira, yo creo que para resumir lo que pasó en 2025 y poder darnos cuenta de por qué llegamos aquí, nos tenemos que remontar a la temporada 2024, que fue una temporada en la que comenzando había mucha expectativa, donde jugadores de peso se sumaron al proyecto, como Calais Campbell, estaba Teron Armstead, estaba Jalen Ramsey, estaba Tyreek Hill en su mejor momento. Y esa temporada 2024, pues fue decepcionante porque las expectativas estaban ahí, el talento estaba ahí, y Chris Greer lo que hizo fue armar un equipo con una ventana de 1 o 2 años para ganar. Desafortunadamente Tua se lastima y el equipo se ve completamente disfuncional en 2024 sin Tua al mando. Era otro equipo, era un equipo con Skyler Thompson, con Huntley de quarterback, o sea, y el equipo no avanzaba y era una ofensiva que el equipo no le entendía, no cuajaba. Y para mí eso abrió muchos ojos de las deficiencias de McDaniel, que sí ayudó a Tua a desarrollarse, logró tener una ofensiva que daba miedo a la NFL de alguna manera, pero al mismo tiempo pues nunca supo ajustarla, nunca supo, era Tua dependiente, ¿no? Y cuando los jugadores vieron eso, se dieron cuenta que el proyecto no caminaba, ya comenzaba una narrativa de que no podían ganar el partido importante contra los equipos arriba de 500 de ganados y perdidos, en prime time, en el frío, y esa narrativa ya se venía construyendo 2 o 3 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Termina 2024, 2025 para mí yo ya llegué con mucha escepticismo de lo que podía pasar, porque
cuando vi que muchos jugadores se salieron del proyecto, como los mismos que ya mencioné, el Calais Campbell, el Teron Armstead, Jalen Ramsey, se bajan del proyecto, es porque algo saben y empiezan los chismes y falta de liderazgo aquí y por allá. Y entonces se ve que hay un equipo descompuesto, se ve que hay un equipo sin identidad y 2025 comienza de una manera pésima, en donde la defensiva permite 33 puntos en contra de los Colts en la semana 1, 33 puntos en contra de los Patriots, la run defense no funciona en lo absoluto, luego pierden contra los Bills 31-21, empiezan 0-3, luego le ganan a los Jets, pero bueno, son los Jets, y luego contra los Panthers la ofensiva empieza bien en la primera mitad y luego los Panthers te remontan de 17-0 y se ve un equipo que a mí en lo personal yo ya no me sentía orgulloso, me sentía que me estaban embarrassed, o sea, me estaban avergonzando. Era un equipo que no tenía alma, no tenía identidad. Con el tiempo el equipo pues fue mejorando un poco, pero era evidente que el proyecto ya estaba muerto. Y si no era evidente en las primeras 2 o 3 semanas, debió haber sido evidente quizás al final de 2024. Pero bueno, pasó, el equipo logra medio que dar la vuelta, medio que ganar algunos partidos por ahí, entre que el calendario fácil, entre que tú empiezas a jugar un poquito mejor. Parte de todo lo que se descompuso del equipo fue que también empezaron a quitar las exigencias en los jugadores, en el sentido de que les dieron extensiones de contrato igual en 2020, finales de 2023, a jugadores que estaban ya en contrato, no había necesidad de darles más dinero, de garantizarles, extendieron eso fue Chris Greer, extendió a McDaniel, le garantizó más dinero a Tyreek, le dieron el contrato a Tua, cuando podías realmente, lo criticamos también el contrato, algunos estaban a favor, algunos en contra, pero genuinamente podías darle el quinto año, podías ponerle el franchise tag, o sea, no tenías que hacerlo cuando sabías el riesgo que conllevaba, ¿no? Que conllevaba. Entonces, pues esa es la razón por la que el equipo está como está. El equipo, obviamente todos hablan del cap space hoy en día, el tema de Tua, pues sí, obviamente fue un error. Fuera del tema de Tua, era un equipo que estaba construido en esta ventana de 2 años, entonces tampoco puedo criticar mucho lo que pasó dándole el contrato, que sea Bradley Chubb, que sea Ramsey, porque eran contratos que se adecuaban a la ventana que tenías en ese momento, pero bueno, hoy en día estamos así, yo creo que es un proyecto que bueno, que ya se murió. Le agradezco a McDaniel por algunas sonrisas y momentos que nos dejó, que tampoco ha sido el peor entrenador en jefe que ha tenido los Dolphins, pero no es un head coach en la NFL, no era la persona indicada. Y bueno, pues ahora se viene un proyecto mucho más interesante que ya platicaremos ahorita. ¿En qué momento se rompió el proyecto de McDaniel? ¿En qué momento se rompió esta temporada? ¿Fue esa falta de liderazgo que ya mencionabas, Marcos, con estos jugadores que decidieron hacerse a un lado por cuestiones financieras y o de retiros, como el caso de Teron Armstead? Porque no existía ese rol de liderazgo de los que se quedaron, porque los de los capitanes, pues eran Alec Ingold, era Tua Tagovailoa, era Bradley Chubb, era Jordan Brooks, y aunque no tenía el gafete, pero sí se le consideraba líder, era Minka Fitzpatrick. ¿Fue esa falta de liderazgo o fue la lesión de Tyreek Hill en ese juego contra los Jets el lunes por la noche, donde el equipo se terminó por romper? ¿En qué momento en la temporada? Porque podemos decir que esto sucedió desde antes, pero el equipo nunca lo perdió McDaniel en el vestidor. Tenía la convicción, seguían compitiendo, a pesar de que nosotros pensábamos de que el equipo lo tenía roto, y el equipo le siguió respondiendo hasta la segunda mitad del juego contra Patriotas, donde literalmente ahí sí bajaron las manos y los terminaron por borrar, pero el resto siguieron compitiendo hasta el final. ¿En qué momento se rompió este proyecto y sobre todo esa relación con Tua que ustedes ya han mencionado? Los escucho. Pues creo que parte es esa falta pues de credibilidad, de sinergia, ¿no? De las tres partes, ¿no? Porque
mencionaste el tema del liderazgo. Yo creo que sí hubo liderazgo en el equipo. Tardó en funcionar. Por ejemplo, Zach Sealer tardó en responder en la temporada muchísimo, cuando también se le dio un contrato bueno y es un jugador que sabemos que respondió muchísimo y ya después en la segunda mitad de la temporada creo que mejoró. Pero por ejemplo, un Jordan Brooks se cargó al equipo al hombro, ¿no? O sea, ese chico se rompió, o sea, jugaba lesionado y se rompía, ya saben qué, hasta todos los juegos. Por ejemplo, Devon Chain tuvo una temporada pues también grandiosa, ¿no? Y McDaniel lo hacía lucir tremendamente porque prácticamente le daba el 80% de las bolas junto con Waddle, ¿no? Pero creo que el proyecto fracasa más allá de las decisiones financieras, que creo que creo que como mencioné, Greer tomó decisiones mitad bien y mitad mal en muchos de los aspectos, era como muy mediocre, igual que Miami, ¿no? Que la mitad del draft bien, la mitad del draft mal, la mitad de la agencia libre bien, la mitad mal. Por ejemplo, esos contratos que mencionaba Marcos, creo que algunos tenían razón de ser y otros no, ¿no? En su momento parecían buenas decisiones, ¿no? El mismo Tua, después de una temporada grandiosa en 2023, que llega a playoffs y todo, pues no parecía tan mala la situación, porque parecía, o sea, inclusive estuvo en Pro Bowl, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero hubo algunas que yo sí, en el momento que desde que lo vi, dije, ¿por qué le está aumentando el contrato a un Jalen Ramsey cuando se veía que Jalen Ramsey no tenía una química buena en el equipo, ni con el coach, ni con nadie, ¿no? Porque es un tipo muy complicado, inclusive ahora en los Steelers también no le fue bien. Ya es un tipo que al final te genera más un problema en el vestidor que otra cosa. Y le das el dinero que él pide, ¿no? Entonces ese tipo de decisiones también no fueron las correctas, pero ese combo McDaniel-Tua, a mí en lo particular, creo que es parte de lo que nos llevó a esto, ¿no? Porque, como bien dice Marcos, 24, pues se fue a la basura porque Tua se lesiona, pero McDaniel hace que quiere jugar con el equipo, con los quarterbacks que le quedaron, como si fueran Tua, ¿no? Y este año 2025, que Tua está sano y que no responde, también en muchos partidos lo dejó a pesar de que ya no estaba respondiendo, ¿no? Tal vez si hubiera tomado decisiones de cambiarlo desde antes, pues a lo mejor, número uno, hubiera tenido mayor credibilidad él de decir, oye, tú no estás sirviendo. Yo dije que iba en varios programas, él le hubiera dado un espaldarazo, de decir, a ver, es un buen coach, ¿no? ¡Pum! Adiós, ¿no? Tú no está funcionando, te vas a la banca y como le hizo al final los últimos 3 juegos, ¿no? Pero ¿de qué sirvió? Y eso inclusive hubiera ayudado para que Quinn Ewers hubiera tomado una mayor experiencia y de una de esas hasta mejor posición del draft, ¿no? Al final se hizo todo mal porque, como bien dices, el equipo siguió peleando, pero al final también se fue afectando a sí mismo, teniendo una posición con un 7-10 que no ayuda ni para el draft, ni no ayuda ni para arriba, ni para abajo, y eso te acaba afectando como franquicia y por las reglas que tiene la NFL, ¿no? Unos Riders que prestaron completamente, pues tienen ahorita una posibilidad de regenerarse rápidamente, como lo hizo Nueva Inglaterra en 2 temporadas, con este chico Mendoza, que pareciera que es bueno, o los Jets, que logran hacer un cambiadero ahí con 35,000 primeras rondas, y Miami no tiene nada de eso, ¿no? Entonces, o sea, no había, ya eran como patadas de ahogado de todos y de este último baile, y creo que al final ninguno tuvo la humildad de decir, a ver, no funcionó, no funciona en todas las partes, vamos a hacer un cambio, y siempre solapados por el dueño que pues él pocas veces se mete y respeta los proyectos, al grado de que iba a continuar McDaniel, ¿no? Estuvo a punto de continuar en este 2026, pero creo que la ruptura de este proyecto viene en eso, en que nunca hubo una simbiosis de estas 3 partes. Inclusive, digo, voy a poner un ejemplo, Zach Wilson, ¿no? Lo contrata Greer y pareciera que McDaniel nunca estuvo a favor de eso, porque pues nunca lo metió, ¿no? Zach Wilson se quedó ahí. Por ahí leía que Zach Wilson pudiera ser el nuevo Darnold, ¿no? Que así lo contrataron, así Greer lo contrató, pero pareciera que McDaniel no estuvo a favor de eso, porque pues nunca lo puso.
¿no? Y ya para que no lo haya puesto McDaniel es que de verdad es realmente malo, ¿no? Y lo de Queen Ewers, se vio, creo que pues, sí resultó que era un buen pick. O sea, al final, lo mejor del año fue tu séptima ronda, ¿no? De draft, pero pareciera como si fuera algo casual, ¿no? Y que seguramente McDaniel opinó, pero yo creo que eso, se fue rompiendo esa sinergia de las tres partes. Tua, pues prácticamente ya no sabía qué quería McDaniel, o ya no le hacía caso, o ya no se entendían. Los dos se tiraban en las conferencias de prensa, se tiraban como pues ciertas declaraciones que pareciera que no eran directas uno al otro, pero sí iban con jiribilla para decir, oye, es que Tua no sirve, o es que Tua lo va a cambiar. Y Tua decía, pues es que yo soy el peor quarterback del mundo, y por todo el demás equipo no funciona tampoco. Y entonces se fue rompiendo, ya no había yo creo que la defensa fue la parte del equipo que siguió creyendo en el proyecto, en la temporada, en luchar, tal vez comandados, yo no creo que tanto bueno, sí, tiene que ver que influyó Anthony Weaver, pero yo creo que cargados de verdad, de la mano de dos o tres jugadores como Jordan Brooks, que en cada juego no le importa cómo vaya el equipo, él se mata, y tú lo veías en los juegos, al final y al principio, los discursos que hacía con su mismo grupo de trabajo, con su defensa. Y por ejemplo, esta situación que hacían de que aplaudían entre ellos cuando hacían una buena jugada, era un muy buen ambiente, ¿no? En la ofensa estaba completamente rota, ¿no? O sea, ahí no había nada de ambiente ni nada. Pero creo que ese, ese ímpetu y ese énfasis que le pusieron los jugadores fue más por la defensa que la ofensiva, que en teoría es lo que McDaniel era un experto. Pero bueno, yo le achaco a esta situación a la falta de que nunca hubo una comunicación, como ahora aparentemente va a suceder, ¿no? Con Miami, porque todo el grupo de trabajo se conoce, y aquí pues todos estaban todos mezclados por todos lados, impuestos por todos lados, y al final se acabó rompiendo esta relación que parecía tan bonita, ¿no? Que parecía de cenicienta, cuando llega McDaniel y le dice a Tua que voy a ser el mejor quarterback. Funciona la primera temporada, la segunda, pero ya después se fue perdiendo completamente. Yo creo que hay un error en tu pregunta, César. Tú preguntaste que por qué el equipo, en parte tu pregunta fue que había una sensación de que el equipo no se dio por vencido y que no perdió McDaniel en el locker room. Yo ahí difiero, y difiero completamente. Claro que hay jugadores puntuales que no se van a dar por vencido. Hay líderes en un equipo de 53, un roster de 53 personas, siempre va a haber gente que se levante, que no se dé por vencida. Al final son profesionales, están luchando por un contrato, están luchando por su vida en la NFL, son competitivos, por algo llegaron ahí. Pero los jugadores no son tontos, y los jugadores, desde mi punto de vista, repito y reitero, desde el 2024 se dieron cuenta que este proyecto no tiene pies y que no iban a ser un equipo que podían contender seriamente. Claro que van a haber partidos en donde se levanten, repito, al final se van a vestir y van a dar entre comillas, su mejor versión juego a juego, pero los jugadores saben de las deficiencias de su head coach, saben que en los terceros cuartos no sabe ajustar, saben que la NFL ya sabe cómo defender esos esquemas con movimientos pre-snap, saben que la manera es quitar el centro del campo en zonas, saben que ya las defensivas te han calado y que el entrenador en jefe no sabe ajustar. Yo no puedo creer que un equipo no se haya dado por vencido cuando pierdes contra los Ravens en casa, en un partido de prime time, apenas anotando 6 puntos, que te humillen de esa manera, que los mismos Steelers te pasen por encima a 28-15, que los Bengals te ganen 45-21, y así me la puedo llevar partidos humillantes. Los jugadores saben hasta dónde está el techo de cada proyecto, y yo creo que yo hubiera corrido a McDaniel desde la semana 3 o 4, si no es que al final de la temporada pasada. Pero bueno, ya lo que pasó, pasó. Yo creo que el proyecto
era muy evidente que no tenía pies ni cabeza. A mí me sorprende que la gente todavía, había gente que crea que McDaniel debió de haber seguido adelante. Y bueno, no es que sea negativo, es lo que veo, genuinamente es lo que veo. Veo un equipo sin alma, veo un equipo, sí, jugadores que te enorgullecen, como Jordan Brooks, como Aaron Brewer, como Patrick Paul, o sea, sí los hay, pero al final creo que tenemos la vara muy baja, muy baja por las expectativas que hemos creado y por lo que hemos visto en los últimos 30 años, pero cualquier equipo, un aficionado de los 49ers, por decir algo, que es un equipo pues de media tabla para arriba, buen equipo que normalmente están ahí, cualquier aficionado te diría, se estaría burlando de esas expectativas y decir que el equipo no se ha dado por vencido. Un equipo que no se ha dado por vencido son los 49ers, un equipo que ese sí tenía lesiones, que ese sí está toda su defensiva muerta, que su Tyren está muerto y están ahí y aunque quizás no tengan todo el talento, compiten y están en playoffs. Entonces, yo creo que el equipo necesita una identidad nueva y creo que espero que estemos en el camino correcto, pero era momento de limpiar la casa y pues bueno, estoy contento de que haya sucedido. No está mal formulada la pregunta, Marcos. ¿Cuántas veces no hemos visto que el vestidor se rompe y dice, hasta que no se vaya este entrenador, no voy a esforzarme al 1000%? Lo vimos con Tony Sparano, lo vimos con el propio Adam Gase. Yo creo que 12 ejemplos clarísimos de cómo dejaron de batallar. ¿Recuerdas ese partido cuando el último de Tony Sparano? ¿Cómo ¿qué me dices de dejaron de Tua? competir? Por eso, ¿qué me dices de Tua? ¿Qué me dices de un jugador como Jalen Waddle, que no es el mismo desde hace varios años 2 atrás? años, por lo menos. Entonces, hay ejemplos, o sea, y tú, empezando por el quarterback. El quarterback tiene que ser una extensión de tu head coach. Y si el head coach y si el quarterback ya no contagia, ya no Pero ¿en qué momento sucedió alimenta. eso? ¿En qué momento pasó? Esa es la cuestión. Cuando eran una relación, como ya mencionaba Cristian, era una relación donde incluso abogó el head coach, aunque nuestro compañero Adam diga que no, abogó el head coach para que estuviera contento sus jugadores y por eso les ofrecieron los contratos de los jugadores que ya han mencionado. ¿En qué momento se rompió esa relación? ¿En qué Yo no vi al momento mismo Zach fue? Sealer que el año pasado. Yo no vi, o sea, hay muchos ejemplos que yo te puedo decir, ese no es se cayó el proyecto. No, yo creo que fue un tema gradual, o sea, no es un tema en este partido. Fue un tema gradual, pero insisto, ¿En qué 2024. situación? ¿En qué situación? Porque mencionas, no se cayó el equipo, pues si recordamos al inicio de la temporada, ese tramo de Baltimore hasta el juego contra el Commanders, decíamos, ahí se nos va a caer el TAT y resulta que de esos 4 partidos ganaron 3, incluido el de Buffalo, que Sí, pero ahorita lo podemos menospreciar por la temporada, cómo se terminó siendo de no sé, Buffalo, te pero al ganaron final los Browns 31-6, te ganaron los Ravens 28-6, una super, o sea, no sé, tuvieron momentos que pelearon, pues sí, son profesionales, van a haber accidentes, son gente que van a haber matches, no vas a salir a perder, nadie va a salir a perder, pero si esa es la vara, estamos muy equivocados. no, concuerdo con lo que mencionas y simplemente, pero al final creo que sí el equipo, e incluso una de varias fuentes de los Steelers cuando entrevistaron a Weaver, era uno de los puntos que destacaban de Anthony, en el sentido de que el equipo a lo mejor no tenía el talento en todas las posiciones, incluso en estos momentos se está viendo la gente los datos de cómo le fue a los Dolphins en puntos recibidos, en puntos anotados, y se nota un descenso en ambos lados de la pelota, como el equipo ofensivamente en las yardas se encontraba pues dentro del top 15 y bajaron considerablemente en esta temporada. Entonces, sí hubo un descenso en cuanto al rendimiento más allá de las bajas que hubo por lesiones y por retiros o cortes, pero al menos en lo mostrado, vimos algo, Cristian. Yo creo que
los escucho apasionadamente, creo que los dos tienen razón, pero yo le daría más allá de todo esto que comenta, creo que la principal razón por la que, y creo que por eso es lo que, como bien dice el compañero, una vez estuvo aquí en este programa, Yaka, en su programa, que dice, elijo querer. Por eso elijo creer que en este nuevo proyecto, tal vez Stephen Rose fue un poquito más consciente por el asesor que le haya dicho, no sé quién fue, pero creo que la principal situación es la comunicación, el que todos estén en la misma sintonía. Repito, esa situación creo es la que nos llevó a lo que estamos. ¿Por qué? Porque inclusive entre los mismos coaches, o sea, McDaniel se hizo siempre de buenos coordinadores, ¿no? Fangio, Anthony Weaver, creo que son coaches que estaba Slowick, que ahora es el nuevo coordinador ofensivo, este chico, este señor, el de los corebacks, también era muy bueno, Babel, ¿no? Este, Joel Embry, que también es una eminencia en las salas cerradas, pero creo que el problema es que nadie se entendía con nadie, ¿no? No había un liderazgo, los coordinadores defensivos rebasaban el liderazgo de McDaniel, Greer no se entendía con McDaniel, él hacía su pick y McDaniel hacía el otro pick en la segunda ronda y nunca había una sintonía. Weaver hacía lo que quería con sus rotaciones, lo vimos Marcos y yo en vivo ese día, hacía lo que quería, ¿no? Anthony Weaver Osorio hacía sus rotaciones ahí, de todos los defensivos, a todos saliendo, como un poquito lo que le pasó a Tampa Bay en la ofensiva al final, que ya no sabían ni quién estaba de titular y se fue para abajo. Entonces Weaver se ve que hacía lo que quería y McDaniel no le decía nada. Fangio en su momento hacía lo que quería y McDaniel no le decía nada. Tua hacía lo que quería y McDaniel no le decía nada. Eh, este, no había ningún camino en común de ninguno de ellos, ¿no? Entonces, eh, pues eso se reflejaba y se permeaba hacia el terreno de juego. A veces los jugadores entendían el esquema de McDaniel, pero yo creo que se enfocaba muchísimo en hacer 30,000 combinaciones de jugadas y no se centraba en lo más importante, que es llevar el equipo, ¿no? Entonces, en esa situación, y pues Tua también dijo, pues yo ya gano mi dinero, yo me voy por la libre y hago lo que quiero, y también ya no tenía una disciplina. Y creo que al final, digo, tiene que ver eso que dices, Marcos, de que pues también todos se fueron al ver que cada quien hacía lo que quería, y ya no era un proyecto serio, pero bueno, también estos jugadores como Ramsey también no es un jugador serio, ¿no? Entonces también le fue como le fue. A John Smith le fue como le fue, porque también allá no hizo nada en los Steelers. Entonces, creo que la principal razón es eso, la comunicación. Y creo que ahora con los Miami Packers, que prácticamente ya es un poquito para darle entrada a lo que viene. Todos estos elementos, yo quería otros, ¿no? Quería otro coach, tal vez gente general no lo hablamos César y yo aquí, de que nos encantó lo de Sullivan. A mí también era uno de los principales que me encantaba, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera sido Alexander por el tema de Harbaugh, pero pensándolo bien, Harbaugh también pidió las perlas de la Virgen a los Giants y bueno, pues es complicado, ¿no? Y tú lo decías también, César, o sea, estos coaches no van a querer un proyecto que apenas va a iniciar, ¿no? Entonces, ni McDermott, ni Tomlin, ni ninguno de estos eh, coaches ya probados, pues iba a querer un proyecto así, al menos de que de verdad le soltaran una millonada y le soltaran prácticamente pues la ciudad de Miami a su merced, ¿no? Pero creo que estos nuevos elementos que llegan, eh, Sullivan trae una ideología tan concreta que ya sabía quién era su coach, el coach ya sabe quiénes son sus elementos, se ve, digamos, al final son elementos que se conocen entre sí, ¿no? Y que pues difícilmente va a haber un problema hasta a lo mejor avanzadas las temporadas donde no empiecen a salir las cosas, ojalá tocamos madera que no sea así. Y creo que la comunicación es algo en lo que se centra inclusive lo de la asesoría de Troy Aikman, ¿no? También, o sea, creo que hay una comunicación en todos los sentidos ahora, que al menos a nivel coaches, todavía faltan por ahí que nombren algunos, pero pinta bien, o sea, creo que la apuesta de Rose ahora es, a ver, todo esto es lo que me falló, y creo que lo detectó bien, ¿no? Puso buenos elementos, pero todos desconectados, cada quien jalando a su molino, y ahora creo que lo que quiere es eso, que todos jalen al mismo lado,
y que haya una misma ideología, que haya no se trata también de que pues se traten a todos los cuates y luego los cuates traigan a todos los jugadores que son sus cuates, así como tipo Aaron Rodgers, ¿no? Que se quiso llevar a todos sus cuates ahí a sus equipos. Pero creo que sí hay una ideología muy clara y se dio una conferencia de prensa. Se escucha bien lo que dicen, ¿no? Pero ya veremos si también lo plasman en hechos. Bueno, porque en Miami estamos la fanaticada, todos nosotros estamos muy necesitados de que empiecen a tomar buenas decisiones porque pues no está el horno pabollos, ahora más con los Patriotas que vuelven a llegar al Super Bowl. Creo que la división pues siempre está cerca del Super Bowl o en el Super Bowl, pero siempre con los mismos equipos que son los Patriotas. Lo de los Bills de Buffalo no sé si está igual o peor que lo de nosotros, porque acá pues estamos embarrados en la mediocridad, pero los Bills de Buffalo siempre están arriba y nunca llegan, que a lo mejor es más doloroso. Yo lo viví con un equipo de fútbol soccer al cual le voy y que me pasó muchísimo tiempo eso, pero que sí es muy doloroso, a lo mejor más que esto. Pero sí, creo que ya hablaremos ahorita de los nuevos, pero esa es la situación que sucedió y creo que se ve este cambio o este switch hacia esta nueva ideología y creo que está bien detectada por Rose o por quien él haya asesorado de, a ver, todo esto fue lo que falló, no traigas tantos nombres, pero trae gente que trabaja y gente que se comunica entre sí y que se entiende y que no esté uno rebasando al otro y uno haciendo lo que quiere, sino que todos estén en la misma página. Para ir cerrando este primer bloque, Marcos, empezamos contigo. ¿Quién es, o quién fue más bien, el MVP de los Dolphins 2025? Devon Achane, para mí es un jugador que creo que es el único, no el único, también Jordan Brooks entra dentro de la categoría de top 5 en su posición, pero creo que Devon Achane es un jugador que es diferente, su explosividad, su manera de fluir en las ofensivas, de atrapar pases, de poder hacer daño con acarreos que se los puede llevar 40, 50 yardas de home run, creo que son la diferencia. Y yo creo que la ofensiva sería completamente diferente y disfuncional sin él. Entonces, se lo voy a dar a él. Jordan Brooks también tuvo ahí un buen caso para que lo mencionemos, pero se lo voy a dar a Devon Achane. El novato del año fue. O sea, a ver, Quinn Ewers, pero la muestra es tan pequeña que ninguno. O sea, Quinn Ewers, pero la muestra es muy pequeña, ¿no? Jonah tuvo una muy mala temporada, Kenneth Grant también, entonces me voy a quedar con Quinn Ewers, pero ahí con asterisco porque la muestra fue muy pequeña. El defensivo del año se lo damos a Brooks. Jordan Brooks. Perfecto. Cristian, mismas preguntas. ¿Quién fue el MVP de la temporada? Yo me voy con Jordan Brooks. Digo, entiendo lo de Achane, pero Jordan Brooks tuvo una temporada de Pro Bowl, el mejor linebacker, el líder tacleador, ¿no? Yo que soy, ya saben, del fantasy, en algunas ligas donde tenía defensivos me daba más puntos que muchos ofensivos. Jordan Brooks, increíble, o sea, la verdad es que Jordan Brooks tuvo un temporador. Y creo que ese nunca derrotarse a pesar de que todo era. Hagan de cuenta que este jugador estaba en el infierno y en el infierno él seguía peleando, ¿no? Entonces, ese punto honor a mí me llama de la atención. Creo que es un jugador que debería quedarse. Ojalá, digo, tiene un año más de contrato, pero ojalá no se ponga punk con su contrato, que seguramente va a pelear, pero Miami no está para andar dando contratos grandes. Entonces, ojalá este año que viene pues, logre embonar bien en este proyecto nuevo y se quede. Y creo que Jordan Brooks para mí es el MVP. El novato del año. Coincido con Marcos, ¿no? O sea, realmente hubo poca muestra, pero provocada por McDaniel. Porque McDaniel tienen sus filosofías también de las cosas que hemos dicho aquí, de prácticamente no poner a novatos en situaciones. Zach Washington está en el equipo desde no sé cuándo y juega muy poquito. Mis muchachos, Oli Gordon y Jalen Wright, desperdiciados, que pues han venido a la baja por lo mismo, ¿no? Por la falta de juego.
eh, se lesionaban porque entraban un snap y pues, ahí se daban un tironazo. Entonces, creo que pues poca participación. Algunos, los que sí jugaron, como Jonas, Avena, que no tuvo buena temporada, aunque fue mejorando, creo que fue más por necesidad que por talento. Entonces, pues sí, Quinn Ewers fue el que, de verdad, para hacer una séptima ronda, pues mostró mucho más que un coreback promedio, ¿no? Creo que es una promesa interesante que Miami va a tener ahí y que es de lo poco rescatable en este año. Y finalmente, el defensivo del año. Pues bueno, tendrá que ser congruente con Jordan Brooks, pero para decir otro nombre, creo que a mí me encantó lo que hizo Rasul Douglas. Creo que vamos a dejarlo ahí también como un defensivo del año, considerando que Brooks fue el MVP para mí. Y creo que es un jugador, Rasul Douglas, que puede mantenerse en el equipo por el historial que tienen. Él viene de los Packers, recuerden, y entonces creo que por ahí se va a entender bien con Javi. Estas son algunas preguntas que ustedes, amigos y amigas, van a ver en la página web de somosdolphins.com a partir del mes de febrero para la categoría de los premios Somos Dolphins en su edición 2025. Entonces, para que estén al pendientes en la página y nos ayuden a responder pues a las diversas categorías que vamos a tener para este año. Segundo bloque de este programa, Marcos, ya platicaban del nuevo staff de entrenadores y esta nueva mancuerna que han tenido los Dolphins. ¿Qué te pareció primero la conferencia de prensa del gerente y del head coach? ¿Qué te llamó la atención? A veces se exalta de más en esta primera intervención, pero ¿hay algo que podamos destacar de lo que dijo tanto gerente como head coach? Sin duda podemos destacar varias cosas. Hace sentido lo que dicen. Primero que nada, lo que me llama la atención es que quieren crear un equipo que construido de jugadores en casa que desarrollen y que mantengan. No van a ser un equipo que van a importar jugadores estrellas de otros lados, como lo han hecho los Dolphins en la pasada década. Es un equipo que se tiene que construir poco a poco, con disciplina económica, con disciplina, con visión a largo plazo, y eso creo que es importantísimo. Va a ser un equipo físico, va a ser un equipo que esté construido de adentro hacia afuera. Obviamente resalta la situación de que no garantizan que el quarterback esté en el roster. Abren la oportunidad de que tomen un quarterback cada año o cada 2 años hasta encontrar al indicado. Creo que esa es la filosofía también correcta. ¿Qué más me gusta? Pues me gusta que es un tipo serio, que es coherente con lo que dice y con lo que han hecho los Packers en el pasado, hablando de los dos, de Sullivan y de Hafley. Hafley tiene experiencia como head coach en la Universidad de Boston College, ha escalado muy rápidamente posiciones en muy poco tiempo. Hace 4 años era entrenador en jefe de Boston College, luego estuvo en los Packers de coordinador defensivo y ahora ya está de head coach en los Dolphins, y pues fue muy pronto. Era un candidato que 6 equipos lo tenían como finalista dentro de sus preferidos. Eso también creo que habla muy bien. Creo que fue una buena decisión. Yo hubiera querido un entrenador en jefe que ya tenga experiencia, porque ya es el 8º entrenador en jefe que los Dolphins tienen, que no tienen experiencia previa como entrenador en jefe en la NFL. Creo que el último fue Jimmy Johnson, si no me equivoco, que fue en 1992 cuando lo contrataron. Entonces ya tiene mucho tiempo, 96, perdón, 1996, si no me equivoco. Y ya tiene mucho tiempo eso. Sin embargo, pues Harbaugh nunca iba a llegar, como lo dijo Cristian, a este proyecto. Sean McDermott, pues ya lo corrieron muy tarde en el proceso como para que fuera una consideración. Y dentro de lo que pude ver y leer el proyecto de Hafley, me pareció una buena decisión. No te puedo decir si va a ser el indicado, no es realmente, creo que nadie lo sabe, porque no tenemos, hablando de muestras, no tenemos una muestra pasada de lo que ha hecho Hafley como entrenador en jefe. O sea, no sabemos, es una incógnita. Te puede salir como Sean McVay, así como que te puede salir como Bobby Petrino o como cualquier otro. Entonces,
Lo que sí es que como aficionado, como analista, estoy alineado con lo que Hafley dice, con lo que él cree, y pues es ahora tema de que sí lo construyan. Otra cosa que me llamó la atención que lo escuché, sí, es que no va a ser el coordinador defensivo o ofensivo, obviamente su background es defensivo, pero dice yo voy a ser el head coach. Y creo que eso Miami no lo ha tenido en mucho tiempo. Miami tenía en McDaniel a un coordinador ofensivo y tenía a un coordinador defensivo en Brian Flores. Hoy en día, Hafley me parece que tiene la personalidad para llevar un grupo, cosa que Miami no tiene desde hace mucho, y creo que eso es muy importante. Adam Gase, de igual forma, era un coordinador ofensivo. Eh, Cam Cameron era un coordinador ofensivo. No eran head coaches. Y creo que Don Shula era un head coach. Y Jeff Hafley me parece que es un head coach. Al menos en su personalidad es lo que me proyecta, lo que espero de él. Sí se tiene que rodear de buenos coordinadores y ese es un pero importante. Slovic pues tiene ahí sus credenciales, pero el problema de tener un coach que no sea experto en ofensiva es que si tú tienes un buen coordinador ofensivo, se te va. Y no, si no tienes un quarterback establecido, les cuesta trabajo. Estos lo vemos con Sam Darnold, ¿no? En los Jets, que cada año cambiaban de coordinador ofensivo, pues obviamente nunca iba a desarrollarse, nunca le iba a ir bien. Le puede pasar lo mismo a Miami con su quarterback joven, quien quiera que sea. Entonces, eso me tiene preocupado, pero es lo que es y me gusta Hafley. Dentro de lo que he visto me ha gustado. De lo mencionado en la conferencia de prensa, Cristian, hasta el día de hoy, los Dolphins han hecho diversos movimientos en el armado de este nuevo staff, pasando primera instancia con Chris Tabor como nuevo entrenador de los equipos especiales, sustituyendo a Craig Aukerman. En el caso de Tabor, proveniente de los Buffalo Bills, quien estuvo en la temporada pasada y sobre todo que tuvo un inicio bastante lento, pero conforme fue avanzando la temporada, fue avanzando progresivamente. Posteriormente pasamos al tema del coordinador ofensivo, como bien menciona Marcos, Bobby Slowick ha sido promovido y se queda en casa y resulta bastante interesante porque se esperaba que fuera el elegido algún elemento de los Green Bay Packers o con quien el caso de Hafley fuera que tuviera esa conexión en el pasado, ya sea en Cleveland o en el caso de Boston College, y al final decidió quedarse con Slowick, manteniendo esa continuidad. Posteriormente, aunque parece muy extraño y mucha gente, muchas veces nos quejamos, Marcos y Cristian, el aspecto del acondicionamiento físico. Los Dolphins también realizan ese cambio y han agregado a Todd Hunt, proveniente de los Green Bay Packers, quien estuvo en las recientes temporadas y previamente con los Cincinnati Bengals, supuesto el agregar nuevas piezas tanto en el lado ofensivo como defensivo. En el caso de Ty Tolbert, nuevo entrenador de receptores, y el caso de Ryan Dowan como nuevo coach de backs defensivos, aunque recientemente, a falta de confirmación, de acuerdo a los reportes de los escritores de Wisconsin, de los Packers, indica que Sean Dugan se va a incorporar a los Delfines de Miami, muy probablemente como el próximo coordinador defensivo, a falta de confirmación. ¿Qué te gusta de estos nombres? Que no hayan promovido tantos Packers, porque mucha gente pensaba que iba a ocurrir una desbandada del lado ofensivo, y a mí me resulta muy llamativo que no haya traído nadie de los Packers para que sea el coordinador ofensivo. ¿Te habla mal de lo que hicieron los Packers en este año? ¿O Yo creo que es más bien, qué es lo que te intriga? yo creo que es más bien no tocar esa parte, respetar a lo que la Flow mantiene ahí y al final hay unos códigos y creo que eso también es importante. Pero eso sí, se lleva todo su equipo de trabajo defensivo, que eso es maravilloso, porque al final se entiende con todos. Y repito, este proyecto se, se exalta por esta gran comunicación que va a existir, que creo que eso es innegable, ¿no? Eh, yo creo que ahorita hablaré más o menos de los que más destaco, pero nada más en mi cabeza, digo, más allá como decía yo, no era el que esperaba, igual que Marcos esperaba un coach más probado, pero ya después de escucharlos hablar, ojalá no sean palabras bonitas, porque hemos visto que muchos coaches, no de Miami, sino de toda la NFL, saben hablar. Y la frase que se me quedó en la cabeza es, de Sully, es un coreback cada año, ¿no? Que es algo que yo siempre había mencionado aquí, y eso me encantó, porque al final
es algo que al final es el activo más importante en el campo de un equipo de fútbol americano. Sigue siéndolo y lo va a seguir siendo mientras haya un quarterback en la NFL y mientras así sean las reglas del juego. Es el jugador tal vez más importante de un equipo. No necesariamente siempre es el líder, pero sí es el jugador pues, el cual tienes que tener así como unos cimientos bien formados. Y pues si un año no lo consigues, viene el otro año y el otro año, y si no tienes uno bueno, tienes dos buenos y tienes tres buenos, ¿no? O sea, eso tiene que ser sumamente importante. Ojalá no quede en palabra y por lo menos este año no nos puede quedar mal, ¿no? Y tiene que ir por un coreback. Eh, y creo que eso me encantó. La filosofía de ser toughness, de ser fuerte, de ser agresivo, ¿no? Un poquito lo que hacen los Steelers y lo que hacen los Ravens, es algo que nos hace falta siempre en nuestro equipo y creo que es esa inyección que le quieren dar al equipo, creo que le viene bien. Y bueno, eso destacar de lo que mencionaron. Ahora ya hablando de los coaches, creo que como dice Marcos, el más importante tal vez puede ser el coordinador ofensivo, porque es la parte en la que él no es experto, pero creo que hace bien en decidirse por Bobby Slowick, un coordinador ofensivo que tuvo experiencia, tiene ya cerca de 20 años en la NFL, no es cualquier eh, improvisado, ¿no? Creo que sabe lo que hace, viene del mismo árbol de Shanahan, y bueno, tuvo muy buenas temporadas como coordinador ofensivo en Houston, haciendo ver muy bien a CJ Stroud, ¿no? Que es un coreback que ahora en estas últimas instancias no se ha visto bien. Realmente los Tejanos de Houston llegaron a donde llegaron por la defensiva y CJ Stroud ha venido a la baja, ¿no? Y creo que se ve que a Stroud le hace falta Slowick y se ve que Stroud no tiene un mentor correcto como lo tuvo con Slowick. Entonces, esa es el mayor tangible que yo veo en Bobby Slowick. A mí en lo particular en este programa alguna vez llegué a mencionar que me gustó su trabajo que hizo ahí con DeMeco Ryan, se entendió muy bien, pero pues sí, tiene un reto muy importante porque aquí prácticamente no tiene nada, ¿no? Y aquí tendrá que decidir ser parte de las decisiones de qué quarterback llega, de qué ofensiva implementa, pero también ayuda de que ya estuvo en el equipo el año pasado porque inclusive su hermano estuvo en el equipo también hace un par de años y ayuda mucho porque conoce las instalaciones, conoce al dueño, conoce a los coaches, conoce a los jugadores, que probablemente pues un porcentaje de jugadores se tendrá que quedar necesariamente. Conoce a Patrick Paul, conoce a Aaron Brewer, conoce a Quinn Ewers, ¿no? Para ver qué te puede dar, que de alguna manera él seguramente colaboró en su desarrollo este año porque era el asistente del coordinador de juego aéreo de McDaniel. Y creo que es buena decisión, ¿no? Creo que esa combinación de continuidad y nuevos aires es lo que necesitaba Miami en la ofensiva. Y en la defensiva, pues repito, pues prácticamente es su equipo de trabajo, con Sean Dugan, que probablemente sea el coordinador defensivo, y su entrenador de defensive backs, que mencionabas, que creo que los Packers tuvieron la defensiva número 13 de la liga y pues prácticamente vienen los mismos elementos, entonces conoce a la perfección qué tipo de esquema defensivo va a ser y se puede despreocupar del lado defensivo para ser un head coach, como decía Marco, ¿no? Y por último, el de equipos especiales, yo nada más me pongo a ver lo que hicieron los Bills de Buffalo. A nosotros hace un año nos dejaron fuera por equipos especiales y este año yo le di también seguimiento con la pérdida del pateador titular, llegó Matt Prater, que creo que fue una buena decisión. Y también en cuanto a regresos de patada, con estas nuevas reglas que tiene el kickoff y los despejes, creo que tuvieron al jugador con mejor promedio de regresos de patadas, que es Ray Davis, que supo poner bien a un corredor fuerte de poder y a la vez rápido. Y bueno, pues toma buenas decisiones. Chris Table creo que va a ser un coach que nos va a traer alegrías en el lado de los equipos especiales. A mí lo que me llama la atención de Slowick, antes de pasar a la siguiente pregunta contigo, Marcos, es lo que menciona Albert Breed en su columna de lunes. Cómo Shanahan lo tenía en muy buena estima. Y hablando de Kyle Shanahan, cuando estaban en su etapa en 49ers, que coincidieron los dos
uno como coach de backs defensivos y el otro como asistente, y que después Shanahan lo jalaría para el tema de la ofensiva, cómo se reunía, cómo generaban esas sinergias. Sabemos que de alguna u otra manera el caso de Huffley y Marcos vienen pues del mismo árbol, conoce el tema de la ofensiva de Shanahan en el tiempo que estuvo con los 49ers, pero también ya conoce la otra parte de este árbol con Matt LaFleur, entonces sabe de la importancia y sobre todo ese conocimiento y ese aprecio que tiene o que tuvo en su momento Shanahan con Slowick, creo que fue lo que imperó. Y sobre todo, si él es parte de la mentalidad defensiva, lo que le va a impregnar a este equipo, creo que le dio esa continuidad sabiendo que si elegía otro tipo de esquema, como lo comentamos en el programa pasado con Adam, era muy probable que dos de sus piezas más importantes que hoy en día tiene el equipo, pues estuvieran en cierto riesgo, y más considerando que están en año de contrato, y estoy hablando de Brewer y estoy hablando de Devon Achane. El que le dé una cierta continuidad a lo que se viene realizando, y sobre todo que tenga esa plena conciencia de que el estilo ofensivo que él planea establecer en la Florida sea correr, correr y correr, era parte importante que estas dos piezas tan importantes que tienen su ofensiva, y agregando a Patrick Paul, tuvieran esa continuidad y que no hubiera un retroceso aprendiendo otro estilo de juego, a lo cual podría correr el riesgo de que no hicieran clic estas piezas a la ofensiva. Marcos, no sé qué piensas tú. Sí, mira, yo creo que Slovic tiene un reto, y el reto es servirle a su coreback. Más allá de plantear una ofensiva funcional y una ofensiva con una identidad filosófica, Slovic tiene el reto, ya sea Malik Willis, ya sea Drew Allard, ya sea Quinn Ewers, quien vaya a ser el coreback, Slovic va a tener el reto de servirle. Y cuando me refiero a servirle es ponerlo en la posición más cómoda posible para que sea exitoso. Ya después vendrá una evolución en el segundo año, en donde ya tienes que, ahora sí, pues plantear más tu identidad, tus esquemas, calar los defectos de las defensivas para atacarlos, etcétera, etcétera. Pero el primer año es un poco lo que pasó con McVay y Jared Goff. Cuando Jared Goff era el quarterback de McVay, implementó un sistema McVay en el que se alineaba la ofensiva 15 segundos antes de 20 segundos antes de que el reloj corriera para sacar la jugada, para que el parado defensivo ya esté establecido y para que McVay pueda visualizar lo que está haciendo la defensa y le decía a Jared Goff qué hacer con la pelota. Eso es algo que innovó, que ya no lo tiene que hacer con Stafford, porque Stafford solito puede visualizar la defensiva, pero McVay implementó eso para servirle a Goff, siendo un novato que no tiene el conocimiento para poder leer defensivas. Entonces lo que hizo fue servirle a su quarterback de la mejor manera. Entonces yo creo que Slovic tiene otra vez que servirle a su quarterback. Si es Malik Willis, pues vas a tener que implementar un poquito más de jugadas por fuera de estructura, en donde quizás salgas, roles un poco a la derecha, aproveches su habilidad atlética. Entonces, dependiendo de eso, vas a tener que ajustar. Obviamente va a tener una identidad del equipo. Para mí debería de empezar con el juego terrestre, de ahí comienza todo. Slovic no viene de esa escuela necesariamente. En Houston era pass happy, pero lo hizo bien. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Pero yo creo que la responsabilidad número uno de Slovic es servirle a su quarterback, más allá de plantear algo perfectamente complejo para que las defensivas no te puedan descifrar. Yo creo que eso es una evolución que se tiene que llevar y Slovic, el primer paso es servirle al quarterback. Y aquí vamos a descubrir qué tanta injerencia tuvo Slowick en la temporada de los mariscales de campo en el 2025, porque recordemos que hubo muchos ingredientes o muchos chefs en esta ofensiva, porque no sabemos qué tanta culpabilidad tuvo Slowick, porque también estaba los McDaniel, estaba los Darrell Bevel y estaba los Frank Smith. Entonces,
con esta confianza y este voto que le ha dado Hafley, vamos a ver de qué está hecho y si puede aprovechar esta segunda oportunidad siendo coordinador ofensivo de los Miami Dolphins. Y para hacer a tu pregunta, Marcos, ¿qué piensas de Ryan Smith, el asistente de gerente general, como bien comentaba Cristian, que va a ser la mano derecha de John Eric Sullivan? ¿Qué te parece su incorporación a este staff y sobre todo pues el trabajo que realizó en su momento con los Atlanta Falcons en los últimos 4 drafts? ¿Te gustó o no te gustó? Porque tuvo injerencia en la selección de los últimos 3, 4 drafts de los Falcons, donde incluso hay una polémica por la selección de cierto mariscal de campo. ¿Qué te parece esta incursión? Y sobre todo de cara a lo que pues Miami está implementando desde un principio, reforzar al equipo mediante el draft. Me gustó bastante. Mira, los Falcons hicieron un trabajo tremendo el año pasado, dobletearon ahí con edge rushers y con safeties, fueron agresivos, hicieron un intercambio con los Rams para adelantarse a la primera ronda y poder tomar a su pass rusher que identificaron. Creo que es una buena estrategia. Los Falcons fueron una de las defensivas más fuertes de lo que hubo en el año, y sí, el tema de Michael Penix preocupa porque no se ha visto muy, muy bien, pero es un equipo que está bien construido, con su corredor, con su ala cerrada también, con Pitts, que ha venido de menos a más, y con Drake London. Es un equipo que está bien construido, les falta por ahí el quarterback, pero pues al final es alguien con experiencia que si viene bien recomendado, lo conocen bien, seguramente va a agregar, y creo que es algo positivo sin duda alguna. ¿Y tú qué piensas de este elemento, Cristian? Porque al ser aficionado a la NFL y del fantasy fútbol, pues ha seleccionado jugadores como Drake London, como B.J. Robinson, como Allegier, como Kyle Pitts también. Entonces, ¿qué te parece la Eso incorporación de este nuevo asistente de gerente general? me gusta, creo que puede ser el contrapeso de lo que decía Marcos, que los Packers normalmente no tienen el gran nombre, pero creo que este chico Ryan Smith, creo que sí es de los que se atreve, ¿no? Se atreve a ir por esa bomba, ¿no? Entonces ese punto medio puede llegar a un buen equilibrio. Villan Robinson, pues es un jugador llamativo, ¿no? De los que a lo mejor los Packers pocas veces tomarían, pero él sí se atrevió. O, por ejemplo, me gustó lo que hizo con Michael Penix, más allá de que pues, no ha resultado y ha tenido lesiones, teniendo ya un coreback como Kirk Cousins recién pagado con millones de dólares, dice, no me importa, voy por un coreback de primera ronda. No, a lo mejor por ahí viene la filosofía de tomar un coreback cada año, ¿no? No lo sé. Lo de Drake London, también pues, un jugador, el que mejor estaba rankeado en ese momento, lo tomaron sin ningún temor. Lo de adelantarse al draft, como decía Marcos, y tomar a James Pierce, también lo hicieron sin amedrentarse. Entonces, puede ser ese balance para Sullivan, para decir, a ver, hay un jugador ahí que está listo y disponible, tómalo, ¿no? Tómalo más allá de la necesidad que tengamos. Es un jugador que nos va a dar importancia en varios años, y creo que ese balance, creo que puede ser esa adita mala o esa adita buena que le esté zumbando en el oído a Zully el día del draft. Y también en la agencia libre, ¿no? Porque si bien nos dijeron que no van a tomar, digo, yo sigo insistiendo en contra de lo que dice Marcos de Malik Willis, porque Malik Willis estoy seguro que es de los jugadores que se va a ir los primeros días. Y lo que nos dijo Zully es que no vamos a tomar mucho agencia libre de más de sus primeros días como lo hacía Greer. Entonces yo soy más de la idea que van a ir por un coreback como Mac Jones, como uno de segunda vuelta, de segundo día, de tercer día, cuarto día, no lo sé, pero no lo sé. A lo mejor, digo, puede ser que al ser de los Packers venga y nos sorprenda y Malik Will esté ahí, pero creo que va a estar muy demandado. Pero bueno, también puede ser ese que le está hablando al oído de, a ver, háblale a Malik y sí que sea, a pesar de lo que declaraste y que no vamos a tener agencia libre fuerte, pues a lo mejor nada más el coreback, ¿no? Entonces creo que es buen balance para ese perfil conservador contra un perfil agresivo. Y con esto llegamos al final de este programa. ¿Algo que quieras agregar o que no hayas dicho
y lo quieras poner sobre la mesa, Marcos, antes de despedirnos. La verdad no estuvo muy completo el programa. No, agradecerles, César, Cristian. Pues nada, síganos, follow, ya saben, prepárense para todo lo que sigue en el off-season, van a haber muchas noticias y pues nada más, hasta ahí. ¿Algo que quieras agregar, Chris, antes de irnos? No, pues viene un nuevo proyecto, aquí vamos a estar con todas las noticias que todavía faltan. Y bueno, se viene una época también muy bonita con el Pro Bowl, perdón, con el Senior Bowl, el East-West Shrine Bowl, que también nos va a dar muchas noticias del draft, el draft, la agencia libre antes del draft, todas estas fechas importantes de la NFL hasta llegar a la nueva temporada por ahí de agosto, y tienen mucho trabajo por hacer el nuevo staff de coaching que se está conformando, y bueno, pues a creer en este proyecto, y bueno, es un gusto estar con ustedes, aquí vamos a estar informando día a día en las redes sociales y programa a programa aquí en este podcast para que todos nuestros amigos nos escuchen. No olviden seguirnos en nuestro canal hermano, en las redes sociales, nos encuentran como Walter Camp Saga, la guía del draft, para que estén al pendiente de todo lo que va a venir en el aspecto colegial rumbo al camino al draft. También les agradecemos por acompañarnos pues en estos primeros 6 años que tenemos del proyecto de Somos Dolphins. Gracias por estar aquí. No olviden ingresar a la página web, nos encuentran como www.somosdolphins.com para que voten por los premios Somos Dolphins en esta nueva edición. Nos vemos en el siguiente episodio para ver si finalmente los Dolphins terminan de armar a su nuevo staff de entrenadores de cara pues a lo que será un año con nuevas emociones. Que la pasen muy bien. Somos Dolphins.